Y llegamos al análisis de este cuarto pleno casatorio civil. Bueno, en principio, decirles lo siguiente. Estos plenos han tenido por finalidad integrar todo tipo de interpretación legal al respecto. Pues bien, hasta antes del pleno, los procesos de desalojo por ocupante precario concluían con diversas sentencias a las cuales se denominaban y se denominan en doctrina sentencias inhibitorias. Es decir, son sentencias en las cuales, dado que el código lo establece así, el Código Procesal Civil lo establece así, por excepción, el juez en la sentencia realiza el saneamiento procesal. Por excepción, en sentencia, el juez puede pronunciarse sobre la validez de la relación jurídica procesal. Aquí vamos a hacer una aclaración. Ese juicio o ese control que realice el juez respecto a la relación jurídica procesal, estamos frente a un proceso civil, se llama saneamiento procesal. Y la doctrina dice que el saneamiento procesal se da en 3 momentos. El primer momento, con la calificación de la demanda. El segundo momento, en el acto mismo del saneamiento procesal, ya sea cuando el juez resuelve las excepciones procesales o cuando el juez vuelve a recalificar la demanda para ver si está frente a un proceso judicial con relación jurídica procesal válida, y finalmente por excepción en la sentencia. Pero si estamos frente al supuesto de excepción y el juez advierte que su relación jurídica procesal es inválida, ello va a impedir a que el juez pueda emitir una decisión sobre el fondo. No va a resolver el conflicto. Entonces, ¿qué sucedía hasta antes del pleno? Diversos procesos de desalojo, bajo la casuística que vamos a ver más adelante, concluían con sentencias que decían es improcedente la demanda por X razones. Esos son los fallos inhibitorios. Una sentencia, se reconoce que una sentencia resuelve el fondo del conflicto cuando en el fallo, en su parte final, dice, fundada la demanda, en consecuencia que desocupe, fundada la demanda, en consecuencia que pague, fundada la demanda, en consecuencia que otorgue la escritura pública, fundada la demanda, en consecuencia que se restituya en la posesión a fulano de tal, fundada la demanda, en consecuencia que se desaloje, pongamos ejemplo. Entonces ustedes viendo fundada la demanda, estiman la demanda. O en su caso, infundada la demanda. ¿Por qué? Porque no se ha aprobado. Entonces ahí reconoce, fundada e infundada están resolviendo el fondo. Improcedente no resuelven el fondo. Son sentencias inhibitorias que por excepción, pues el código establece que en la sentencia se realice un control sobre la validez de la relación jurídica procesal. Pues bien, ese va por un lado. Por otro lado, existían
N fallos de desalojo por ocupantes precarios en los cuales los órganos jurisdiccionales resolvían de diferente manera. Y al resolver de diferente manera, más allá que eso no genera un clima de seguridad jurídica, pues no hay confiabilidad por parte de la sociedad cuando lo que se quiere, dado que se está en un estado de derecho, es que los fallos sean predictibles, que el ciudadano antes del inicio del proceso, por lo menos, pueda saber cuál es el sentido de las decisiones judiciales y poder decir, no, a igual razón, igual derecho. Si estoy en la misma situación jurídica, quiero también que el órgano jurisdiccional o el juzgado resuelva mi conflicto en el mismo sentido, que no exista esa situación en los cuales, pues, los fallos son contradictorios. Entonces, eso hizo que, dado que el Código Procesal Civil, pues, así lo regula, se fueran poco a poco estableciendo diversos plenos que bajo el amparo del Código Procesal Civil, pues ha hecho que se establezcan diversos precedentes que de cierta manera son vinculantes para los órganos jurisdiccionales de inferior jerarquía. O sea, ellos no pueden apartarse del criterio que ha sido establecido en el precedente, sino que por el contrario, tienen que resolver en ese sentido. Lo que buscan los plenos es uniformizar criterios, ¿no? Bueno, pues estos son los datos. Del pleno sobre desalojo por ocupante precario. Pues allí hay unos conceptos que se establecen de lo que se entiende por precario, lo que hemos indicado que lo que se busca es que ya no existan estos fallos inhibitorios y que los jueces pues emitan decisiones que resuelvan el fondo del proceso. ¿A quién le vale pues seguir un proceso con lo que duran los mismos y que estos concluyan con una sentencia inhibitoria que no resuelve el conflicto, sino que muchas veces los derivaban al inicio de un tercer proceso judicial? Pues evidentemente que a través de esto se ha buscado que sanar y se han fijado diversas reglas con el carácter de precedente vinculante. Pues ya sabemos, bajo la óptica de lo que se establece en el artículo 911, ya sabemos qué se entiende por precario. Ya sabemos qué se entiende por precario, ¿no? Y pues, evidentemente, pues, persona que tiene un título, pero agregan un poco más y dicen, ¿no? La que habiendo tenido un título, el mismo ha extinguido. El acreedor anticrético, cuando ya se le pagó la obligación, venció el plazo, se extinguió. Igual también como veremos más adelante, la del arrendatario, venció el plazo y es requerido para su devolución, se extinguió, tiene la condición de precario. Cuando nosotros hablamos del desalojo por ocupante precario, hay algunas situaciones que deben quedar en claro. Lo primero es que no está en discusión el derecho de propiedad. O sea, no es objeto de discusión el derecho de propiedad. Y en la siguiente diapositiva lo van a entender de mejor manera. Lo que está en discusión es el derecho de poseer. Eso es lo que está en discusión. Y ello permite indicar lo que aparece en el numeral 4. Pues, cuando la norma precisa quién tiene legitimidad para obrar activa, debe entenderse a quién puede o quiénes pueden interponer la demanda de desalojo. No necesariamente el propietario. El propietario no es la única persona que puede interponer la demanda de desalojo por ocupante precario, sino toda aquella persona que tenga derecho a una restitución. Y ahí incluso lo definen, un administrador.
y precisa, ¿no? ¿Contra quién? ¿Quién es el demandado? ¿Quién es esa persona que tiene la legitimidad para obrar pasiva? Pues toda persona que ocupe el bien sin acreditar su derecho para el disfrute del bien. O bien porque jamás lo ha tenido, o en su caso, bajo lo que se indicó en el primer punto, es cuando teniéndolo, ha fenecido. Ha fenecido. Y pues el punto 3 precisa la naturaleza del proceso de desalojo por ocupante precario. Pues en el sentido que la ejecución del mismo implica que exista la obligación de devolver el bien a quien lo solicita, independientemente si es propietario o no es propietario. ¿Por qué? Porque no está en juego el derecho de propiedad, sino el derecho de posesión. Y acá van los supuestos a los cuales hacíamos referencia, que han sido establecidos en el Pleno como mecanismos de integración a los diversos procedimientos de desalojo por ocupante precario, con la finalidad que ya no existan esos fallos inhibitorios. Entonces, cuando se está frente a procesos de desalojo por ocupantes precarios en los cuales se indique que esa precariedad se da como consecuencia de una resolución extrajudicial de un contrato, ¿no? Existió resolución extrajudicial de un contrato, pues sencillamente esos mecanismos de resolución que aparecen detallados en los artículos que se indican en la diapositiva serán objeto de verificación por parte del juez en el procedimiento. Si se han cumplido con la formalidad que establecen los dispositivos legales en referencia, pues el juez va a estimar la demanda. Pero si no se han cumplido, el juez no estimará la demanda. Entonces vamos a un ejemplo para que lo entiendan. Pues bien, alguien quiere comprar una propiedad y escoge una compra-venta a plazos. Así se celebra y así se pacta, compra-venta a plazos. Obviamente que en ese contrato de compra-venta no se fijaron mecanismos de resolución contractual de pleno derecho, sino que se estableció pues la regla general de 1428, 1429, 1430 del Código Civil. Y allí que se dice que si alguien se encuentra perjudicado por incumplimiento de un contrato, se le debe requerir para que honre la obligación en un plazo no menor de 15 días. Entonces, habría que remitir una carta notarial y decirle, usted no me está pagando las cuotas mensuales pactadas, pues le requiero para que cumpla con ello, le otorgo un plazo de 15 días para que cumpla con ello, de lo contrario su contrato queda resuelto. Venció el plazo establecido, otra carta notarial, el contrato está resuelto porque a pesar del plazo otorgado, usted no honró la obligación. Pues bien, entonces se va al desalojo por ocupante precario. Y el demandado en el desalojo por ocupante precario dice, señor juez, quiero precisar que no se ha cumplido con los requisitos para la procedencia de la resolución extrajudicial que se indica en los dispositivos. Los dispositivos que le indicamos, que me tienen que otorgar un periodo de gracia o requerir con un periodo de gracia, y se establece un plazo mínimo de 15 días. Aquí, pues, se me ha otorgado 3 días.
Entonces, evidentemente, pues no se cumple con parte de los presupuestos que se establecen. El juez verifica que efectivamente esa resolución no está acorde a los dispositivos legales, consecuentemente, pues sin que se declare la validez de esos mecanismos de resolución, no le causa convicción y pues va a desestimar la demanda. Otro de los supuestos que se reguló en el Pleno, un tema en discusión, era el siguiente. Si un contrato ha vencido en el plazo fijado en el mismo, ¿no? Y se requiere su devolución, automáticamente esta persona que es arrendataria se convierte en precario. Y digo que está en discusión porque supongamos que sea un inmueble que está alquilado en una renta baja, pues evidentemente que iniciar un proceso será en juzgado de paz letrado, un proceso de desalojo por vencimiento de contrato. Pero si ya es precario, tengo que iniciar un proceso de desalojo ante un juez especializado. Evidentemente, pues hay el riesgo que el proceso se dilate y que incluso pueda ir a una instancia de la Corte Suprema. Acá atención a este supuesto. Antes del Pleno, los demandados salían al proceso y exhibían un contrato de cualquier naturaleza con el cual decía, este es mi justo título, yo no soy precario, tengo un justo título. Y pues el juez concluía el proceso diciendo, el demandado ha exhibido un título y pues respecto a la validez o invalidez de ese título, las partes tendrán que ir a otro proceso judicial a discutir ello. En este proceso no se puede. Entonces, con el Pleno, se le dio facultades al juez para que realice un control de validez respecto a este título que presentara el demandado. Y si el juez llegaba a la conclusión que estaba frente a un supuesto de nulidad manifiesta, pues el juez consideraba que ese título no le generaba convicción, amparaba la demanda de desalojo por ocupante precario. Acá una salvedad. Este aspecto del Pleno referente al control que está facultado realizar un juez sobre el título tiene que ser leído conjuntamente con el 9º Pleno Civil sobre otorgamiento de escritura pública, específicamente, no más allá de la segunda regla de ese precedente, con el fundamento 60 de la casación. ¿Por qué? Porque en este pleno le dice, señor juez, usted está facultado para que realice un control y si hay una nulidad manifiesta, pues título no le causa convicción y usted va a amparar la demanda. Pero sin embargo, en el 9º pleno se dice, modifíquese eso en este sentido. No es que el juez deje de tener esa facultad, sino que si el juez advierte, que en su fallo va a emitir un pronunciamiento sobre una nulidad manifiesta del título, el juez tiene que decirlo, exponerlo, para que las partes aleguen lo pertinente. Lo puede exponer en dos momentos. En el primer momento, en el saneamiento. En el saneamiento es el primer momento que allí puede. Se le pasó el saneamiento, no lo hizo, fue otro el juez que está ya en la etapa de emitir sentencia, pues evidentemente tendrá que alegar a ello para que las partes aleguen lo pertinente, de ser el caso, citar a una audiencia complementaria y con posterioridad emitir el fallo correspondiente. ¿Ya? Es una garantía del derecho contradictorio, entonces deben ser leídos esos aspectos de manera conjunta
entendidos así, practicados e interpretados así. Otra situación, ¿qué pasa con los bienes que tienen un contrato de arrendamiento y el mismo está inscrito en los registros públicos? Pues si ello es así, si hay un bien arrendado y el contrato de arrendamiento está inscrito, el nuevo adquirente tiene que respetar ello. Si no está inscrito, pues allí sí, obviamente, pues el dueño da por concluido el contrato y pues en cualquier momento puede solicitar su desocupación. Otra vez volvemos al tema, edificaciones, modificaciones sobre el predio. Acá hay una situación peculiar. Antes del pleno, si se alegaba edificaciones en el predio, vayan a discutir otra vía. Demanda improcedente, ahora no. Usted puede tener derechos sobre las edificaciones. Si es así, pues inicie su proceso correspondiente y pues ello no priva que el proceso de desalojo por ocupante precario prosiga, ¿no? Entonces, lo que debe hacer, pues, el titular de las edificaciones y es emplazado con una demanda de desalojo, pues iniciar de inmediato su acción correspondiente por el tema de la titularidad de las edificaciones. Es un proceso de desalojo, no es un proceso de conocimiento de reivindicación. En el proceso de reivindicación, allí sí pudiesen ustedes alegar lo que vimos respecto a las construcciones en terreno ajeno, de buena fe o de mala fe, y pues ahí sí pudieran vía reconvención plantear eso. Acá no, tienen que ir a un proceso aparte. ¿Por qué? Por la naturaleza de las pretensiones. Esta es una pretensión que se regula bajo el proceso sumarísimo. La otra es una pretensión que se regula bajo el proceso de conocimiento, ¿ya? De igual manera sucede con la prescripción. Si el demandado alega, oiga, yo ya he adquirido el bien por prescripción, perfecto. Entonces allí pueda ser también que estén frente a un supuesto en los cuales el juez tenga que analizar esa situación, pero ello no será impedimento para dos cosas. Uno, que el juez emita una decisión sobre el fondo, es decir, que estime si es fundada o infundada. Y lo segundo es que el poseedor que es demandado por desalojo por ocupante precario y él considera que ya jugó a su favor la prescripción, que ya él es titular del bien por prescripción, pues debe paralelamente iniciar su proceso de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? No está exonerado, no es que se vea también dentro del mismo proceso de desalojo, no. Son pretensiones de diferente naturaleza, tramitación diferente. Otro tema, la prohibición de sentencias inhibitorias. Ya les indiqué que son sentencias inhibitorias, ya les indiqué también que el Estado no quiere que las personas pues estén sometidas a un proceso largo con el desgaste personal y económico y pues concluya con sentencia inhibitoria que los remita a un tercer proceso. Entonces pues les dijo, no, la generalidad es que ustedes resuelvan los procesos de desalojo por ocupante precario con decisión sobre el fondo y solo por excepción, le dice, ¿no? Pero ya en todos los casos en los cuales se ha establecido los puntos o las reglas del precedente, ustedes tendrán que resolver con arreglo a la prueba actual. Otro punto importante. Al inicio indiqué que existe una clasificación de posesión e indiqué que esa clasificación importa conocer porque los poseedores tienen diversas situaciones jurídicas o condiciones jurídicas diferentes y que en algunos casos
es necesario conocer porque a partir de ellos se ejercitan acciones posesorias o interdictos como mecanismos de defensa del derecho de posesión. Perfecto. Entonces, uno de esos mecanismos se conoce como los interdictos, pero los interdictos tienen un aspecto peculiar, tienen un plazo de prescripción. La ley ha establecido que se deben interponer dentro del año de ocurrido el suceso, ya sea la perturbación o el despojo. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que con anterioridad al pleno, muchas personas que dejaron transcurrir el plazo para la interposición de un interdicto intentaban otra vez la recuperación de la posesión a través del desalojo por ocupante precario. Entonces se fijó como regla, si lo que se pretende es sustituir al interdicto por el desalojo en razón